Entonces, te voy a platicar em, que tuve yo un meeting el día de hoy con, te decía, una amiga que se ha vuelto también, pues colega como business partner. Ujú. Em, y le estaba platicando yo pues del tema de personal injury y le estaba dando algunos ejemplos y dentro de los ejemplos que yo le daba, no sabía que el tema de lesiones personales era mucho más allá de accidentes. O sea, que no nada más es un accidente a lo mejor con otro coche o un accidente con un camión, sino es muchísimo más, ¿no? Y le mencionaba, no sé si viste el accidente que hubo en Nueva York de de un avión. Haz Me de cuenta estabas que, comentando, sí. sí, haz de cuenta que venía aterrizando el avión, creo que era de Canadá, venía aterrizando el avión y en la pista los bomberos, o sea, les dan una autorización para cruzar la pista. Y en esto llega el avión y pues se Wow. estampan, sí. Y los dos pilotos, el piloto y el copiloto, desgraciadamente murieron porque fue, o sea, pues la nariz, pues, del avión, este, y pues ahí, obviamente, toda la gente que estuvo lesionada, o sea, fue por negligencia por parte de las personas que operaban el aeropuerto. Entonces, también eso está dentro de personal injury. Exacto, hay muchas cosas. Estos casos son muy extensos, hay mucho que aprender y lo que yo he notado en todos estos años que he trabajado haciendo casos es la falta de información. Las Mm. personas les falta mucha información, entonces qué bueno tener este espacio abierto para preguntas, porque así pues la gente no, la gente a veces tiene no les gusta llamar de pronto a una firma grande de abogados porque van a decir, me van a cuestionar y van a querer casi forzarme a que firmen con nosotros. Cuando un cliente llama a nuestra oficina, yo les explico que es sin ningún compromiso, que les vamos a dar la información, les explicamos el contrato y sin ningún compromiso la persona toma su decisión y es libre, si quiere nomás de tomar la información e irse y buscar al abogado con el que se sienta cómodo. Entonces no está esa presión como que firma aquí, tienes que venir con nosotros, tienes que hacerlo ya. No, aquí no hay ningún tipo de presión. Yo creo que es muy importante que la persona se sienta libre de tomar información y de escoger al abogado o de incluso escoger no llevar un caso. Y también no hay ningún costo. Exacto. Por información no cobramos por las consultas, así es de que las personas se pueden sentir libres de llamar y les garantizamos que no se van a sentir presionados por firmar un contrato con nosotros. Claro. Oye, Beatriz, y también de lo que quería hablar contigo era acerca, digo, del mismo tema de las lesiones. Nos llegó también un caso, ¿te acuerdas de un tren que chocó contra creo que era otro vehículo, ¿no? Un coche que se fue a las vías del tren Ujú. em, y no quisieron seguir adelante porque no había ningún tipo de lesión. Exacto. Entonces, me gustaría mucho que platicaras aquí en este live la gente que llega, que piensa que no le pasó nada. Pero tú me Exacto. decías, cuéntame este tema de la señora que ella decía que no le pasaba nada. Sí, tenemos una cliente, la señora María. La señora María, ella llegó a firmar el contrato y ella, porque en un caso de accidente de auto hay dos compensaciones. Y las personas a veces no entienden eso. ¿Cómo que hay dos compensaciones? Sí, hay dos compensaciones. Una compensación es por la reparación de los daños de tu vehículo y la otra compensación es por tus daños físicos. Entonces la señora vino buscando ayuda solamente para arreglar su vehículo. Entonces yo le expliqué y le dije, venga, pero ¿cómo se siente usted? Y me dijo, no, es que a mí no me pasó nada. Y yo le dije, cuéntame cómo fue el accidente. Y me dijo, pues mira, el cinturón de seguridad sí me hizo mucha fuerza y estoy muy moreteada. Y ella me mostró, su cuerpo estaba llena de morados, el brazo le dolía muchísimo, la espalda le dolía y tenía mucha ansiedad de manejar. Entonces ella dice, pero no me pasó nada. Entonces mi pregunta a las personas es, ¿qué es pasarte algo?
Pasarte algo es quebrarte un hueso o ir al hospital y estar inconsciente. ¿Eso es pasarte algo de acuerdo a tu opinión? ¿O qué es pasarte algo? Eso que le pasó a ella, el solo hecho de haber estado involucrada en ese accidente, ya le pasó. Claro. Entonces es bien interesante entender eso, que cuando tú dices no me pasó nada, ¿a qué te refieres? Porque sí pasó mucho. Claro, sí, la gente lo toma como muy sencillo, como, ay, es de esperarse, ¿no? O sea, tuve un accidente y a lo mejor tengo todo el brazo morado, o ay, es de esperarse, no estoy durmiendo bien, ¿no? También muchas veces no es algo que puedas ver, Ujú, sino es algo que lentamente va progresando dentro de tu salud, ¿no? De no puedo dormir o a lo mejor el shock que fue tener el accidente, o sea, no podemos eso medirlo físicamente, ¿eh? No crean que nada más se tienen que romper el brazo para poder tener lesiones o algún tipo de compensación. Es como si la gente de ese vuelo o la gente que estaba en el tren después te digo, imagínate tener, o sea, imagínate lo que involucra tener un accidente aéreo. ujú. También hubo otro caso, creo que fue en Brasil, creo que fue ayer, donde uno de los motores del avión estuvo en llamas y tuvieron que regresar. Digo, no le pasó nada a nadie, a lo mejor físicamente. Oye, pero imagínate el shock, el trauma, el estrés postraumático que vas a tener después de vivir una situación así. Exacto, es que sí pasa mucho. Y lo que las personas no entienden es que precisamente para estas situaciones, para estos accidentes, estas cosas inesperadas, uno paga seguro. La persona que te chocó está pagando una póliza de protección precisamente para que cubra estas cosas que nosotros llamamos no me pasó nada. Eh, eh, Tener un trauma después puede tener compensación, porque si tú no vuelves a manejar igual, es algo te pasó, tu vida definitivamente cambió. Claro, por supuesto, sí. Incluso hay personas que no saben que aunque a mí no me haya pasado nada, supongamos a mí no me pasó nada y yo no quiero hacer ningún reclamo, yo nunca fui a ver a un doctor, hay una compensación también que nosotros le llamamos nuisance, donde no puedes hacer te dan una compensación si es muy mínima porque no pasó nada, pero hay compensación. Incluso para una persona que no le pasa nada, hay compensación. Entonces es interesante porque sí se puede hacer un reclamo. Claro, y también, por ejemplo, todo el tiempo que tú estés fuera del trabajo, también ese es un tipo de compensación. Ve, te voy a... ok, hay aquí una preguntita. Ok, Ujú. dice, vía van a pasar por un proceso legal porque no tenemos claridad sobre el acompañamiento de un abogado de personal injury. ¿Qué podemos esperar en cuanto a ese proceso? ¿Quieres contestarla tú, Beatriz? A veces las personas ven que no vale la pena pasar por un proceso legal porque no tenemos claridad. Sí, creo que lo que puedes esperar primeramente es conocer tu abogada en este caso, Fernanda, reunirte personalmente y explicarte si es un caso combinado con otro caso, por ejemplo, de inmigración, entonces revisar y ver. Pero lo que hemos explicado es que no tiene nada que ver un proceso legal con inmigración, con un caso de accidente. Pero sí podemos explicarte paso a paso, nos reunimos, nos sentamos contigo y revisamos específicamente cuáles son los procesos legales que tienes y te acompañamos paso a paso. Claro, yo lo que, o sea, en mi experiencia, Em, por ejemplo, con el tema de migración y también se traduce al tema de lesiones personales, es que cuando la persona, cuando el cliente sabe perfectamente cuáles son los pasos, cuando se le educa de cuál es el proceso, el estrés baja. Y yo muchas veces digo, lo que la gente quiere saber es, ok, ¿cuáles son los pasos y cuánto tiempo toma? ¿No? Ujú, Entonces, a mí lo que me encanta es explicarles de principio a fin, ok, este es el paso uno, este es el paso dos, este es el paso tres, cada paso se tarda X cantidad de tiempo, aquí vamos a ver esto, aquí vamos a ver aquello, estos son los documentos, porque te digo, baja muchísimo el estrés cuando ya sabes qué esperar.
ya sabes cuál es más o menos el tiempo. Yo siempre cuando hablo de tiempos también digo un tiempo aproximado, pero siempre les digo, te voy a dar el peor escenario. El peor Ujú. escenario para que tú entonces esperes el peor escenario y no esperes el mejor y que después pase algo, después, no sé, dentro del proceso algo se atrase, no tengamos algún documento, no te den una respuesta, ¿no? Entonces siempre me gusta irme con el peor escenario en cuanto a tiempos y obviamente si viene lo mejor, pues bienvenido. Y si no, ya teníamos la claridad de entender que el proceso iba a ser así. Exacto. Y en estos casos de lesiones personales, trabajamos en equipo. Estamos trabajando en equipo porque el cliente tiene que hacer su trabajo, el abogado enviando los documentos y los doctores. Entonces, si todos trabajamos en equipo y tenemos buena comunicación, porque es importante no solo comunicar, sino tener buena comunicación, y tenemos un sistema aquí en la oficina de comunicación con los clientes, entonces todo funciona muy bien. Sí. Dice qué tipo de documentos van a necesitar. En un caso de accidente de auto necesitar, bueno, primero es firmar un contrato donde ustedes nos autorizan a nosotros de representarlos y así nosotros podemos comenzar una comunicación con la aseguranza. También si se hizo un reporte de policía, muy importante traer esa hojita amarilla, ese número de reporte, porque nosotros nos encargamos de pedir ese reporte oficial y también cualquier información que tengan en cuanto al accidente, las fotos, si tomaron un video, si intercambió información con la otra persona que tuvo el accidente. Esas cosas que a veces se obtienen nos sirven mucho. Pero de inicio los documentos que necesitamos, tu identificación, la que tengas, puede ser un pasaporte, tu licencia de conducir y hacer un contrato. Reporte de policía sí lo hay. Entonces, esto es como en general la información, pero cada caso varía. Claro. Y con el tema, por ejemplo, creo que es interesante, con el tema de fotografías y videos. Ujú, Cuando tienes un accidente, creo que lo menos que estás pensando es como igual, cuando, o sea, me gusta compararlo, obviamente, con casos migratorios, ¿no? ujú. Cuando pasa lo peor, lo último que tienes en la mente es estar, pues, grabando o estar haciendo evidencia, como yo lo llamo, ¿no? Pero es bien, bien importante. Sí, a la gente incluso le da pena. A mí me han dicho, yo les he preguntado por qué no tomaste foto y me dices que me dio pena sacar el teléfono y tomar foto. Es tu caso. Lo que a mí me gustaría hacer es enviarles a los que gusten una lista pequeña de 5 cosas que me accidenté, por lo menos tenerla, puede ser en tu carro, tenerla incluso guardada en una foto, qué hacer, porque quedas en shock. Tienes un accidente a los que no les ha pasado, yo me he accidentado. Entras en un shock emocional y mientras reaccionas no sabes qué hacer, especialmente si vas con familia. Yo Sí, me acuerdo que cuando yo me accidenté iba con mi niña atrás, entonces el susto es le pasó algo a mi hija que está atrás, entonces entras en un choque y no sabes qué hacer, eso es muy normal y es muy común. Entonces tener como una lista de cosas que hacer, porque uno nunca sabe si le va a pasar o no. Entonces tener esa lista y eso ayuda mucho. sí. Dice Moni, a veces no es tanto la herida física, también aceptan casos de daños emocionales y psicológicos, sí. Y el ejemplo que estaba poniendo Beatriz y otro ejemplo que estaba poniendo yo es, por ejemplo, el caso de este avión que se acaba de accidentar. Moni, imagínate el estrés, el trauma que va a ser tener un accidente aéreo. ¿No? Digo, yo creo que no te vuelves a subir a un avión en, no, no sé, años, a lo mejor nunca más. Y eso obviamente viene del accidente, entonces es un daño emocional y psicológico. Entonces sí, por supuesto, eso tiene que compensarse. Esto se compensa, hay maneras de conseguir, hay evaluaciones psicológicas donde uno puede enviar esos reportes. Ujú. Y lo importante es que tu firma, tus abogados saben comunicarse con el seguro y lograr esa compensación. Sí. Eso, a eso me Lo, refería a reportes psicológicos. Sí, Nosotros. tienes que hacer, sí, un diagnóstico, Moni. Ujú. ¿Cómo lo vamos a demostrar con un diagnóstico? Entonces tienes que ir a una evaluación.
Sí, con un psicólogo o quien te esté tratando y darle obviamente tratamiento, ¿no? No es decir, ay, tengo un trauma y ya. Yo creo que siempre un caso va a ser mucho más fuerte si vas, te diagnosticas y te tratas. Exacto. Por ejemplo, venga, les cuento algo interesante. Cuando yo estoy negociando con un seguro, con una aseguranza que no quiere pagar, entonces a mí puede que un ajustador me diga, bueno, pero es que este golpe fue mínimo. Fue muy mínimo, como que la persona está lastimada. Entonces, ok, bueno, vamos a ver entonces las notas del doctor. Vamos a ver qué dice el doctor que tiene tantos años de experiencia y qué dice el reporte médico. Entonces, el reporte médico dice la persona está lastimada, tiene una hernia en la espalda. Entonces, yo digo, yo no soy doctor. ¿Usted es doctor? No, pues tampoco. Entonces tenemos que basarnos en las notas del doctor. Cada quien es experto en su tema. Si un doctor te ve y hace una evaluación y ve que tuviste un trauma psicológico y en sus notas como profesional pone, entonces eso se tiene que considerar. Entonces sí es muy válido tener Y a una, veces los accidentes más mínimos son los que pueden causar los daños más graves. O sea, Ujú, digo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no tiene mucho que ver con un accidente de coche, pero mi hijo se acaba de romper la muñeca ujú. con Sí, una también. tontería, o sea, una tontería. Estaba yéndose por la resbaladilla y se le atoró la manita y se rompió la muñeca, que yo digo, yo lo he visto saltar casi casi de un piso a otro Y no como le ha pasado nada. Superman y no le pasa absolutamente nada. O sea, lo he Ujú. visto darse vueltas y lo he visto, pero se bajó de la resbaladilla man y se rompió la muñeca. Entonces sí, por el hecho de que hayas tenido un accidente leve, no quiere decir que no vayas a tener ningún tipo de lesión. Creo que al contrario. Y hay formas de evaluarlo y por supuesto, un Ahora, profesional. aparte no tienes nada que perder porque tú no vas a pagar absolutamente nada. Los doctores están dispuestos a hacerte una evaluación y la firma de abogados y tus doctores solamente ganamos o nos pagan si no nos pagamos si ganamos el caso. Entonces, no tienes nada que perder al momento de hacer una evaluación con un doctor, al momento de enviar una demanda. Si el caso es negado y ya, pero no, no hay que perder la oportunidad de mirar y evaluarte y ver que estés completamente bien. Claro, sí. Y creo que eso también varía mucho. Venimos de una cultura en la que no se paga por este tipo de lesiones en Latinoamérica, por ejemplo. Sí. Entonces, por eso lo que decías tú de esta señora que ella decía, bueno, no, no se preocupen, no me pasó absolutamente nada, como que era de esperarse, solamente paguen los daños del carro, que sí, por supuesto, pero oye, vamos a ver aquí qué tipo de lesiones tienes también, porque sí son compensadas aquí en Estados Unidos. Yo vi en Colombia cuando fui hace poco, vi que iba una moto, ahí hay muchas motos, y un carro golpeó una moto y el muchacho medio se cayó y él se paró y siguió. Y yo, si esto pasa en Estados Unidos, o sea, esto sería otra historia, pero sí estamos acostumbrados venimos de una cultura donde esto no pasa, pero No, estamos en un país donde las leyes son diferentes. claro, sí. Ay, pues muy buena conversación, Beatriz. Y yo creo. Espero que las preguntas sí las hayamos contestado. Aquí dice Moni, ¿qué tipo de casos acaban en corte? Ok, puedo explicar un poquito esa pregunta. Listo. Hay una parte que se llama prelitigio, que es ocurre un accidente y uno hace un caso donde lidiamos directamente con un ajustador en el seguro. Vamos a poner, bueno, no voy a mencionar nombres de seguros, pero el seguro X. Entonces, ahí eso se llama prelitigio porque hacemos una negociación, se hace una demanda y ellos analizan los reportes médicos y hacen una oferta. Vamos a decir que mi cliente está muy lastimado y ellos ofrecen muy poca compensación o no ofrecen ninguna compensación. Entonces ahí tú regresas y analizamos contigo, tu abogado y tú, analizamos el caso y decidimos si lo queremos llegar a litigio. Es una segunda parte, es una decisión en conjunto. O sea, si uno decide ir a la corte, es otro contrato aparte, pero es porque no se logró una compensación justa o no compensación para nada en la parte de prelitigio. Entonces ya uno decide, hay clientes que dicen, yo no quiero lidiar con la corte,
no me interesa, yo quiero mejor quedarme sin nada y no hay ningún problema. Hay otros clientes que dicen, yo sí quiero terminar y seguir en la corte, va a ser un proceso más largo, van a haber preguntas e investigación, pero muchos clientes sí desean seguir con el caso. Entonces, en la parte de prelitigio es la primera parte. Sí, la mayoría de casos sí se cierran en prelitigio, pero otros no. Entonces uno decide si quiere continuar a litigation o litigio en la segunda parte. Creo que es importante recalcar aquí que nadie quiere ir a corte. Ujú. Nadie quiere ir a corte. Exacto. Ni nosotros, ni el cliente, ni la aseguradora, nadie. O sea, si lo podemos evitar y podemos negociarlo entre nosotros, es lo mejor para todos y eso es lo que todo el mundo está buscando. Es un Ujú. porcentaje realmente pequeño los casos que se van a corte, nada Exacto. más como nota, porque nadie quiere ir a corte, ¿ok? Ni los Nadie quiere ir a abogados corte. queremos ir a corte. Y si tú no quieres ir a corte, no tienes que ir a corte, solamente puedes intentar prelitigio, pre-litigation, y si no se consigue nada, pues ahí se deja. No tienes necesidad de ir. Eso es algo, eso es una decisión que se hace más adelante, Ujú, después de que uno analiza el caso. exacto, sí. Ujú. Entonces, evitemos corte y tratemos de arreglarlo en prelitigio. Correcto, así es. Listo. Fernanda, Bueno, muchas Meti, gracias por este espacio. Qué gracias chévere a ti. conectarnos y Sí, seguir vamos a dar conversando. un pequeño anuncio antes de irnos. ¿Qué día es hoy? Abril primero. Entonces nos vemos. De nada, Moni. Nos vemos el que es el 15 de abril. Me parece que sí, estoy prendiendo aquí la computadora. 15 de abril, sí. El 15 de abril, en 2 semanas, miércoles a las 6 de la tarde, nos conectamos otra vez. Si tienen preguntas, aquí estamos para contestarlas. Y pues que pasen bonita tarde.